Versículo 16. Y los varones se levantaron y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Entonces, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se agrava en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Hermanos, Dios no quiere ocultarle a Abraham sus planes, donde sus planes son acabar con estas dos ciudades hermanas, y que dice aquí que el clamor de la maldad de ellos subió. Hermanos, cada vez que hay maldad en la tierra, cada vez que hay maldad a nuestro alrededor, en el mundo, sube ante Dios un clamor, como aquellos que delante del trono de Dios decían: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, no vengas nuestra sangre? Un clamor es un grito. Cuando el pecado sube, consumado en la tierra, sube como un grito delante de Dios, como si la tierra pidiera piedad, compasión de Dios, como que la tierra dijera: ya basta de tanto pecado. Hermanos y amigos que nos acompañan, el mundo está sufriendo las consecuencias de la maldad del hombre. La violencia que el hombre tiene contra el hombre mismo se manifiesta en violencia contra la naturaleza. La estamos dañando y estamos lastimando. Y eso sube delante de Dios como un clamor, como subía la maldad de Sodoma y Gomorra delante de Dios. Y dijo Dios: basta, voy a acabar con este clamor, voy a acabar con este pecado. Y dice que la historia: le he de ocultar este plan que tengo a Abraham, si él va a tener el pueblo que va a ser mi pueblo. Le voy a ocultar si él va a ser quien va a enseñar a sus hijos mi camino. Y decide Dios revelarle a Abraham lo que tenían en planes. Dice el versículo 22: y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Le hace una pregunta a Dios. Hay pocas veces en la Escritura que un hombre le pregunta a Dios, pero hay varias, no muchas. Pero esta es una ocasión en la que el hombre le pregunta a Dios directamente: ¿vas a destruir al malo con el bueno? Y es que Abraham pensaba en su sobrino, en Lot, que vivía en medio de la maldad, en Lot, que vivía allí entre tanta gente perversa. Y Abraham le dice a Dios: vas a destruir a Lot junto con toda esa gente malvada. Quizá haya 50 justos en la ciudad, y ya sabemos la historia, donde Abraham empieza a regatear a Dios. Dice: pues si hubiera 50 no los destruiría, y ahí le va a ir bajando la varita. Y realmente vemos que no había ni siquiera 5 en Sodoma y Gomorra. Dios estaba decidido a destruir. Sin embargo, por el amor que le tenía a Abraham, y porque Lot no era un varón injusto, se convirtió en bendición para los que lo rodeaban. Aquí vemos la grandeza del perdón de Dios. Dice
Y se acercó a Abraham y dijo: destruirás también al justo con el impío. Y vemos en el versículo 32, dice: y volvió a decir: no se enoje mi señor, si hablare solamente una vez, si quizás se hallarán ahí 10. Y Jehová responde: no la destruiré por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Dios le está manifestando a Abraham el tamaño de su amor y cómo se manifestaba el amor de Dios. El tamaño del amor de Dios se manifestaba en el perdón. Por amor a esos cuantos, Dios iba a perdonar una ciudad. Si hubiese 10, si acaso, más no lo sabía. Y sabemos que no había ni 5 por la historia. Entonces, nada más son 3 personas, bueno, 4 las que salen de ahí, y son 3 las que logran salir. Pero a lo que vemos es que la grandeza del amor de Dios se manifiesta en el perdón. Y la grandeza del perdón de Dios se manifiesta de esa manera. Fíjense, que por una persona que merezca el perdón de Dios, puede ser bendición para los que le rodean, no importa cuántos estén a su alrededor. Hay una escritura en Jeremías, en el capítulo 5. Esto quiero que lo veamos como si fuera cuña. Como si esto fuera cuña. Miren, vamos, este versículo 1, yo lo visualizo como acuña. Es decir, el lugar donde vivimos. Dice: recorran las calles, dice aquí de Jerusalén. Pero bien podemos decir: recorramos las calles de Acuña o del Venadito o de San Carlos. Recorramos las calles de nuestro pueblo donde vivimos. Dice: y miren, pongan atención a los que están alrededor. Dice: pregunten, infórmense. Es decir, recorramos las calles de Acuña y veamos alrededor e informémonos, preguntemos. Busquen en sus plazas, busquen a ver si encuentran a un hombre. ¿Sí? Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y si lo encuentra, voy a perdonar a Acuña, voy a perdonar a San Carlos. A veces usted puede ser bendición para que Acuña siga, para que ya no caigan tornados. Usted puede ser bendición para que el mundo todavía siga su marcha y que no diga Dios: basta ya con el planeta, con tanta violencia, tanta delincuencia, tanta rebeldía que hay. A lo mejor usted es la persona que está deteniendo, fíjese bien, que está deteniendo la consumación de la ira. Dice ahí: de la copa, del vaso de la ira de Dios. Es decir, la grandeza del amor de Dios se manifiesta que con una persona que merezca la pena, Él va a mantener este mundo, va a sostenerlo. Y nos dice la Escritura que cuando se complete el número de los escogidos, entonces vendrá el fin. Pregúntese usted: ¿seré yo el último? ¿O el vecino? ¿O el del frente? ¿Sí? A lo mejor es la persona que está deteniendo la consumación, del vaso de la ira de nuestro Dios. Bueno, ahora sí, los vecinos de Lot no sabían que Lot era bendición para ellos, porque eso retrasó su muerte. Si no hubiese existido Lot, desde antes Dios hubiese destruido a Sodoma y a Gomorra. Y Lot no sabía que era bendición para ese pueblo, ni los vecinos sabían quién era la bendición del pueblo. Tanta era esa bendición que ángeles de Dios fueron a sacar a Lot y a su familia. En el Nuevo Testamento vemos la grandeza, estamos viendo la grandeza del perdón de Dios. Se manifiesta en que
por unos cuantos son benditos muchos. La promesa de Abraham fue: y serán benditos en ti. No nada más Israel, no nada más el pueblo de Dios, sino serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí se manifiesta el perdón, la grandeza del perdón de Dios y del amor de Dios. Es que primero es el amor y luego el perdón. Miren, vamos a ver Mateo capítulo 9. Ahí es el Señor Jesús manifestando la grandeza del amor de Dios a través del perdón. Mateo capítulo 9, versículo 2. Ahí había un hombre que estaba paralítico y es presentado delante de Dios recostado. Dice: estaba Jesús en una barca y pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este está blasfemando. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Hermanos y amigos que nos acompañan hoy, ¿qué quería ese paralítico? Si yo veo a una persona muy sedienta ahorita en la calle, como lo estoy yo ahora, le voy a ofrecer un café, no me lo va a aceptar, pero si le ofrezco un vaso de agua fresca, es lo que él necesita ahorita. Él no quiere un café ni un pan, él quiere agua fresca. Este hombre está paralítico, no se puede mover, lo han traído delante de Jesús. Él lo que necesita es caminar, pensaría la gente. Y él mismo en su corazón pensaría: es que yo lo que quiero es caminar. ¿De qué me sirve que me diga tus pecados te son perdonados? Y lo hizo Jesús a propósito, porque nadie le está pidiendo nada al Señor Jesús. No le están pidiendo nada, simplemente se lo acercan. Nada más se lo presentan. Pero el Señor Jesús sabía lo que él necesitaba. Gracias a usted. ¿Sí me entendió el mensaje? El Señor Jesús sí sabía lo que el hombre necesitaba. Porque más que caminar, necesitaba algo interno. Dice, en el versículo dice: al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados son perdonados. No le está ofreciendo caminar, ¿sí? Sino que el Señor Jesús mira lo que realmente necesita, y ese hombre necesitaba algo interno, necesitaba el perdón. Y así es como él siente el amor de Dios. Entonces el Señor Jesús, cuando los mira, lo que están pensando: este es un blasfemo. ¿Cómo se le ocurre decir que perdona pecados si solo Dios perdona? Dice el versículo 5: porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Bueno, la grandeza del amor de Dios se manifiesta en el perdón. En el perdón. O sea, él no se manifiesta en las obras físicas que él hacía, sino a través del perdón. Y es algo interno. Y hay una situación. Muchos dicen que somos hijos de Dios todos. Hace 15 días vi una noticia de un líder religioso que dijo: todos somos hijos de Dios, no importa lo que parezcas por fuera, no importa lo que quieras aparentar por fuera.
Y realmente entendí yo que es un mensaje realmente satánico. No todos, según la Escritura, no todos somos hijos de Dios. El mismo Señor Jesús a la gente de su tiempo le dijo: ustedes son, ¿sí? ¿De quién? Del maligno. Dice: ustedes son de vuestro padre, el diablo. Dice: y los deseos de su padre ustedes son los que quieren hacer. Él ha sido homicida y ha sido mentiroso. Hay hijos de Dios y hay hijos del maligno, hermanos. Eso está bien claro en la Escritura, no es invención. Entonces, a lo que voy es a esto, de que aquellos que no todos somos hijos de Dios, no todos somos hijos del maligno, estamos repartidos en esta tierra. Sin embargo, los que son hijos del maligno pueden acceder al perdón de Dios, al amor de Dios, también ellos. Y eso sí es cierto. O sea, están las dos familias viviendo en la tierra, pero los hijos del maligno, el amor de Dios es tan grande que se manifiesta en perdonar a aquellos que no son sus hijos. Así está el tamaño del amor de Dios. La situación es esta. Aquellos que quieran ser hijos de Dios, miren, es muy raro las familias, pero casi como son los padres, son los hijos. Muchas veces. Casi como son los padres, los hijos son reflejo de los padres. Muchas veces, la mayoría, yo creo, de quien realmente son los padres. Y Dios quiere que sus hijos sean como Él. Dice Efesios 5:1 que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados de su Padre. Ahora, si Dios muestra su amor a través del perdón, esa grandeza del amor de Dios es manifestada a través del perdón, ¿qué nos corresponde a nosotros? Si nos dice: sean imitadores de mí, dice Dios. Sean imitadores de Dios como hijos amados que son de Él. Si usted quiere ser hijo de Dios, si yo quiero ser hijo de Dios, mi deber es imitar a Dios en el amor manifestado a través del perdón. Si mi deber es perdonar, sí, mi deber es perdonar como hijo de Dios. Yo creo que es de lo más difícil en el cristianismo. Yo creo que es de lo más difícil. Es que es bonito pedirle a Dios que nos perdone, pero qué difícil es perdonar de la manera en que Él nos perdonó. Miren, sin embargo, el segundo punto, lo primero es la grandeza del amor de Dios se manifiesta a través del perdón. Se manifiesta. El segundo punto que quiero tratar con ustedes es que es posible, como seres humanos, sí es posible perdonar. Porque a veces lo vemos como algo divino. Mira, aquella persona es un ángel, porque perdona, porque lo golpean, porque lo pisotean y él perdona. Y decimos: es que es difícil, es algo extraño, extrañamente imposible. Sin embargo, vemos ejemplos en la Escritura de seres humanos que perdonaron ofensas muy grandes. En Génesis capítulo 50, empieza la historia en el 34, 36 de Génesis y dura 20 capítulos, algo así, 15 capítulos, la historia de José. Pero ¿cómo empieza la historia de José cuando es vendido? Primero es amenazado por sus hermanos y luego él, siendo de 17 años, está a punto de ser asesinado, si no es por su hermano mayor que dice: no lo matemos, mejor vamos a meterlo en ese hoyo. Pues qué diferencia de matarlo a meterlo en un pozo donde quién sabe cómo podrá salir. Pero al menos, decía Rubén, pues al menos no nos vamos a manchar las manos nuestras con la sangre de nuestro propio hermanito, ese que nos cae mal y al que le tenemos envidia. Vamos a dejarlo vivo. Y ahí lo van a meter, lo meten al pozo, y luego viene el otro hermano, Judá, y dice: no, hombre, mejor vamos a sacarle provecho y vamos a venderlo por 20 piezas de plata.
y es vendido. Y va a pasar allá décadas lejos de sus hermanos, va a poner el reencuentro. ¿Y qué pensaríamos nosotros si no buscar revancha, buscar desquitarse? Y ahora José se encuentra en el capítulo 50 en la posición de vengarse, de dejar que se mueran de hambre, así como lo iban a dejar en un pozo. Sin embargo, él manifiesta a José el amor de Dios en su corazón y perdona a sus hermanos. Dice en el capítulo 50 de Génesis, en el versículo 17, y él como un ser humano nos enseña que es capaz de perdonar, así como Dios perdona. Es un perdón divino. Dice en el 50:17, así diréis a José, dice, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Esas son palabras que había dejado dichas su padre. Dice, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Ellos dicen, papá dice que nos perdones, pero nosotros también te pedimos, por favor, dice, que perdones la maldad de nosotros, tus siervos, lo que te hicimos cuando estabas chico. Por favor, perdónanos. Dice, versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron, aquí estamos, somos siervos tuyos. Se parece a la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Viniendo delante del padre diciendo, hazme como uno de tus jornaleros. Aquí ellos están diciendo, haznos como siervos tuyos, te vamos a servir. Y respondió José, no temáis, ¿a poco yo estoy en lugar de Dios? Es decir, yo no los voy a juzgar. Dice el versículo 20, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios encaminó todo para bien. Yo ya olvidé todo eso. Yo los perdono, dice. Y aquí hay una reconciliación entre lágrimas. Hermanos, como seres humanos es posible perdonar. Es decir, podemos imitar a Dios. La grandeza del amor de Dios manifestada en el perdón la podemos imitar nosotros. No pidiendo perdón, sino perdonando a los que nos ofenden. El Señor Jesús sabía eso y nos pidió que oráramos. Y que cuando oráramos, tomáramos en cuenta esto. Y que dijéramos a Dios y pidiéramos, perdónanos nuestras deudas. Es decir, lo que te debemos, Padre, perdónanos. Pero no se quedó ahí. Dice, tenemos que decir más. Dice, así como nosotros que perdonamos a los que nos deben. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, para poder pedir perdón, primero tenemos que perdonar. Si no, no podemos orarle a Dios y decirle, perdóname, porque yo no he perdonado. Pero la grandeza del amor de Dios se manifiesta en el perdón. Y Dios quiere que nosotros le imitemos como hijos amados en perdonar a los que nos ofenden. Dios está buscando, como último punto, hermanos, Dios voltea a la ciudad de Acuña y voltea a nuestro lugar, a nuestro alrededor, y anda buscando. Dice Salmo 86:5, son palabras de David, y se las está dirigiendo a Dios. Pero David escribe cosas que él ha vivido, y algo que él ha vivido ha sido el perdón de Dios, porque él ofendió a Dios gravemente lo que hizo. Y en el 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Y eso lo sabía David, que Dios era perdonador. Y dice, y grande misericordia para todos los que te invocan. Es decir, a los que le piden a Dios perdón, Dios es perdonador. Dios está dispuesto a perdonar. Dios está buscando quien quiere perdón y está su oído atento a ver quién clama a Él pidiendo perdón. Él no va a cerrar su oído si nosotros estamos pidiendo que nos perdone. Mateo capítulo 18.
Ahí es donde el Señor Jesús habla acerca del perdón. Lo mencionaba hoy por la mañana en el estudio. Mateo capítulo 18. Versículos 15, creo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Dios está buscando a quien perdonar. Si nosotros como hijos amados debemos estar buscando a quien perdonar, ¿sabían eso? Debemos estar buscando a quien perdonar. Es decir, este hombre fue ofendido por su hermano. Dice, si tu hermano peca contra ti, no dice, ve y siéntate y espérate a que él venga y se disculpe contigo. No dice eso la Escritura. Dice, si él te ofendió a ti, dice, tú tienes que ir a buscarlo. Tú tienes que ir con él. Así como Dios está buscando y atento su oído a ver quién clama a él pidiendo perdón, así nosotros debemos estar atentos. Oye, este hermano me ofendió, me voy a esperar a ver si me ofrece disculpas. No es así. La cosa es, yo como ofendido voy a ir y buscar al hermano y decirle, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando entre nosotros? ¿Qué problema hay? ¿Qué hice para ofenderte? Oye, pero si tú eres el ofendido, pues, pero yo quiero estar bien contigo, yo quiero que estemos bien. Esa es la búsqueda. Dicen, ve, dice, si te oyere, si no te oyere, se toma a otros uno o dos, dice, para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Cuando Pedro escuchó esto, dijo, está difícil. Voy a ver qué tan difícil está. Y le hace una pregunta, ahí en el versículo 21. Entonces Pedro se le acerca y dice, Señor, pues ¿cuántas veces tiene que pasar esto? Ya está difícil que yo vaya y busque a alguien que me ofendió. Y luego Pedro se le acerca y le dice, ¿cuántas veces está permitido que ocurra eso? Y le dice, ¿a poco hasta 7? Le dice Pedro. Y Pedro le dijo, el Señor Jesús le dice, no te digo que nada, 7, dice, 70 veces 7. Eso que pensaste, multiplícalo por 70. Si ya estaba difícil una vez, y Pedro dijo, pues 7 estaría mucho más difícil. Y el Señor Jesús le dice, pues son 70 veces más. Por eso les digo que es lo más difícil del cristianismo. Perdonar. Porque es la máxima manifestación del amor de Dios. Ha sido, es y será siempre el perdón. El perdón. En Lucas 23:34 tenemos la máxima manifestación del amor de Dios para nosotros. Estando Jesús atormentado, maltratado, humillado y a punto de ser asesinado, clavado en la cruz y volteando a mirar a quienes lo han ultrajado, mientras exclama una frase que nos retumba en nuestra mente, en nuestro corazón, en el alma, en el espíritu, y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a través de esa frase nos está mandando a nosotros ese perdón. Lo están haciendo por ignorancia. Hasta ahí la manifestación del amor de Dios quiere disculparnos del no conocerle. En Hechos capítulo 2, versículos de 30 y tantos, vemos la materialización, algo ya visible, tangible, de esa frase que hizo Jesús. Ahí ya se manifiesta cómo iba a ser el perdón. Compungirse de corazón es un dolor que no es físico, que hace que el corazón tiemble.
Y dice que cuando escucharon que habían matado al autor de la vida y que lo habían humillado de esa manera, se compungieron de corazón y los llevaba a aquella sensación de dolor a decir: varones hermanos, ¿qué haremos? Bautícense, dice Pedro. Arrepentíos y bautícense para el perdón, para que sean perdonados, para que se materialice esa frase que dijo el Señor Jesús en la cruz: perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero ahora ellos tenían que hacer algo. Arrepiéntanse y bautícense. Era la instrucción. Y sigue siendo ahora. Habrá alguien que quiera gritarle a Dios. Dice David que Dios está atento a aquellos que claman a Él. Es decir, aquellos que le gritan por perdón. Y hoy su oído sigue abierto. Por esos 2 o 3 justos que existen en este mundo, que hacen que todavía no se acaben y que a lo mejor todavía no están en el camino, pero Dios está esperando a que ellos vengan y darles el perdón. El capítulo 2 de Pedro, con esto termino, es un regalo más grande de lo que los ángeles han recibido. Dijo David en el Salmo capítulo 8, dijo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Y él decía: lo hiciste un poco menor que los ángeles. Es decir, decía David, somos menores que los ángeles. Y sí, los ángeles son más grandes en potencia, dice también Judas. Dice que los ángeles son mayores que nosotros, son más poderosos. Sin embargo, ellos no recibieron algo que nosotros hemos y somos capaces de recibir de parte de Dios, un regalo. Segunda carta de Pedro, con esto termino. La grandeza del amor de Dios con nosotros, manifestada en el perdón. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Hermanos, los ángeles que pecaron no tienen acceso al perdón de Dios. Y lo repito, los ángeles no pueden ser perdonados. No hay una oferta de perdón por los pecados de los ángeles, sino que los ángeles que pecaron, no hay vuelta atrás, están reservados para el juicio y la condenación. Tenemos más que los ángeles, sí, un regalo más grande, y ese se llama el perdón de Dios. ¿Y qué es eso? Es la manifestación. Así es como Dios manifiesta su amor para nosotros. ¿Quién quiere experimentar el amor de Dios? ¿Quién quiere sentir en su vida el perdón de Dios? Vamos a cantar un himno. La invitación es: si hay alguien que quiere gritarle a Dios perdón por los pecados cometidos, quiero ser obediente en el bautismo, quiero estar bien, quiero ser hijo tuyo, quiero ser hija tuya. La manera es la misma que le dijo Pedro: arrepentíos, arrepiéntanse y bautícense para que sus pecados sean perdonados. Vamos a estar de pie, cantando.